Muy bien, vamos a continuar con la revisión de los temas, ahora de variabilidad genética. El proyecto del genoma humano publican ambos, y ahorita vamos a ver por qué son ambos, en febrero del 2001, pues tenía como reto la secuenciación de todo el genoma. Y en esta carrera por secuenciar el genoma humano, todas esas bases nucleotídicas que forman la secuencia del genoma, pues estuvo a cargo de dos grupos de investigación. Uno que tuvo financiamiento privado y otro que tuvo financiamiento público. El del financiamiento público inicia en 1990, el Consorcio Internacional para el Genoma Humano, y el privado, que estaba liderado por Craig Venter, que es presidente fundador de Celera Genomics. Esta es una empresa que vende hasta la actualidad equipos de secuenciación para el genoma, pues inicia su proyecto en el 99. Y ambos, tanto la empresa privada como pública, tiene el primer borrador, que no es la secuencia final, tiene el primer borrador en el año 2001. O sea, ese era un proyecto, ambos proyectos contra el tiempo. Por supuesto que los que tienen financiamiento privado, el grupo de Craig Venter, termina antes. Incluso del 99 al 2001, realmente tuvo solamente 2 años de trabajo, lo que le llevó al grupo del Consorcio Internacional 11. Bueno, la diferencia entre haber o no fondos para realizar un enorme proyecto como este de la secuenciación. Ambos lo publican, insisto, en el 2001, uno en la revista Science y otro en Nature, ambas prestigiosas y reconocidas revistas, pero realmente la secuenciación concluye en el año 2003. Bueno, pues cuando concluye la secuenciación y se hace público la secuencia del genoma, pues se descubre que en promedio, y digo promedio porque aquí sí no hay números exactos, en promedio el genoma tiene 2.996.42 millones de bases. Y al interior de estas bases existen 79.257 proteínas, 60.298 genes y 17.777 pseudogenes. Y la imagen que tenemos ahorita proyectando, pues, representa además la cantidad de intrones, de exones, de secuencias regulares, de DNA no codificante, de secuencias repetidas, que no se relacionan a elementos transponibles, y secuencias de DNA repetitivas, que sí incluyen elementos transponibles, que son partes de secuencias de DNA que brincan de un lado a otro, a eso se refiere con elementos transponibles, y secuencias relacionadas. Entonces, aquí en esta imagen de pastel, esta gráfica de pastel, pues tenemos la distribución de las características de esta secuencia del genoma. Entonces, recordemos solamente que los exones pues, serían aquellas regiones que no se separan durante el proceso de corte y empalme y por lo tanto se mantienen en el ARN mensajero maduro. Serían la secuencia que va a ir después a traducirse. Y los intrones es la región que sí forma parte original del ADN, pero que sufre cortes durante posterior a la transcripción, o sea, en este proceso de obtener un RNA maduro o ARN maduro, hay cortes de estas secuencias nucleotídicas que son intrones y no van a formar parte del ARN maduro. Por lo tanto, no van a formar parte de las secuencias que van a traducirse posteriormente. Entonces, si nosotros vemos
la imagen, vamos a identificar que aproximadamente el 20% de la secuencia del genoma son intrones. O sea, que nunca van a ser después traducidos, o va a ser secuencias que nunca después van a ser traducidas. Y solamente el 1.5% son exones. Entonces, para las funciones esenciales del genoma, que sería copiar una secuencia de nucleótidos que después van a ser traducidas a una proteína, pues realmente lo que es útil para ese uso en particular, pues es el 1.5% del genoma, que son los exones. Las secuencias repetidas, los intrones, el DNA no codificante, los elementos transponibles, no tendrían esa utilidad. No podemos decir que son nucleótidos que no tienen uso, ¿verdad? Porque realmente no todo es el RNA mensajero o el RNA de transferencia que va a tener una función ya conocida o el ribosomal, sino que también hay microRNAs o secuencias de RNAs que se han identificado que se transcriben, pero no todas tienen una función conocida, ¿sí? Entonces, mucho de las secuencias que están formando parte del otro 98.5% del genoma, pues queda por explorarse, ¿no? La función y las implicaciones que tuviera en muchos sentidos. Todavía, pues no todos dilucidados. Muy bien. Bueno, a pesar de que somos una sola especie, el Homo sapiens, es nuestra especie, pero pues nosotros reconocemos que a pesar de ser una, tenemos variaciones en el fenotipo o diferencias en el fenotipo, ¿sí? Estas diferencias en el fenotipo pues están relacionadas con el color de nuestra piel, el color de los ojos, el tamaño y forma de los ojos, boca y nariz, de toda la cara, la textura de nuestra piel, la textura también y tipo de cabello, coloración del cabello. Entonces, todas estas diferencias en el fenotipo, pues no están relacionadas a que seamos especies distintas, no. Todos pertenecemos a una sola especie. Pero lo que hace que tengamos rasgos fenotípicos distintos es la variabilidad en la secuencia de nuestro genoma. Entonces, esta variabilidad intraespecies pues, se justifica por la presencia de variantes. Una de estas variantes son los polimorfismos. Polimorfismos, por definición, como adjetivo, se refiere a que tiene o puede tener distinta forma, esto de acuerdo a la definición de la Real Academia Española. Un polimorfo es aquello que tiene o puede tener distinta forma. En biología, se refiere a la diversidad de aspectos que en algunas especies presentan los individuos que pertenecen a esa población y que son del mismo estadio de desarrollo. Entonces, tiene que ver con forma y tiene que ver con diversidad de aspecto. Lo polimorfo. Y el polimorfismo es una variación en la secuencia en un lugar determinado de los nucleótidos en el ADN, en los cromosomas, en ciertas partes específicas de la secuencia que se conocen como locus, y que esa variación es distinta entre individuos de una población. Eso quiere decir que nosotros observamos un polimorfismo cuando hay un cambio en la base nucleotídica de una secuencia, en la secuencia del ADN, en un sitio específico de un individuo. Pues los seres humanos, sí, somos una especie, una sola especie, y compartimos el 99.9% de nuestra secuencia idéntica. Sin embargo, el 0.1% de nuestra secuencia de estas
repetimos, 2.996.42 millones de bases. El 0.1% de esa cantidad es diferente. La secuencia y la posición y el tipo de nucleótido que se encuentra en esa secuencia. Entonces, es precisamente cambios o variantes o variaciones en esa secuencia de ADN, en el 0.1%, lo que nos hace distintos fenotípicamente. Y bueno, realmente todo el genoma es polimórfico. O sea, todos nuestros genes tienen polimorfismos. O sea, se identifica en los organismos humanos que el 96% de nuestros genes tienen algún polimorfismo. O sea, somos realmente una especie con muchas variantes y que precisamente esta cantidad de variantes es lo que nos hace únicos e irrepetibles, ¿no? Esta frase que pareciera filosófica o se debe precisamente a lo polimórfico que es nuestra secuencia de ADN. Muy bien. Los polimorfismos moleculares, ya dijimos que son variaciones en la secuencia del ADN presentes en al menos 1% de la población normal. Muy bien, algo bien interesante. Un cambio del nucleótido, nosotros en clases pasadas lo habíamos definido como mutación, ¿verdad? Pero aquí vamos a cambiar un poco el concepto. Las variaciones o los cambios de nucleótidos, si se presentan en al menos 1% de la población, eso quiere decir pues que ya son frecuentes. No se consideran mutaciones, se consideran polimorfismos. Si ese cambio de nucleótido se encuentra en menos del 1% de la población, entonces, y son raras los cambios en ese nucleótido, entonces ya se consideran mutaciones. O sea, la mutación es el cambio del nucleótido raro o poco frecuente, y el polimorfismo es el mismo cambio de nucleótido, pero que se observa en al menos el 1% de la población. El polimorfismo de un solo nucleótido, o sea, cambio de una sola base, es muy frecuente en el genoma humano. Y de hecho es la variante más frecuente en el genoma humano. Y porque son tan frecuentes, pues pueden, por lo tanto, tener efectos adversos al presentarse. No porque no sea una mutación, esto no va a tener un efecto adverso. Al menos el 40% de estos cambios frecuentes pueden alterar el tipo de aminoácido que se coloque en la proteína que está siendo traducida a partir del mensajero que porta ese cambio de nucleótido, que no es nativo. Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de polimorfismos existen? Los polimorfismos de longitud, que son aquellos que son una secuencia de nucleótidos repetidos en tándem o en fragmentos cortos. Los minisatélites, que son secuencias de 30 pares de bases. Los microsatélites, que son fracciones de 2 a 6 pares de bases. Y estos serían los tipos de polimorfismos que existen. Los más comunes, reitero, son los de un solo nucleótido, pero también existen polimorfismos de nucleótidos repetidos en tándem, de minisatélites y de microsatélites. Existen. Sin embargo, dado que los de un solo nucleótido son más frecuentes, vamos a poner el ejemplo de ellos durante esta clase. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo les invito a que vean la imagen de la parte inferior derecha. Nosotros aquí tenemos secuencias, ejemplo, de nucleótidos de un sujeto X, ¿no?
un fragmento, solo ejemplo. Y la población general, digamos que la secuencia nativa de la población general sería que en la posición 1 de este fragmento está la adenina, citosina, timina, citosina, adenina, guanina, timina, timina, guanina y adenina. Y cuando este polimorfismo aparece, y este es de un solo nucleótido, entonces esta secuencia cambia de tener adenina, citosina, timina, citosina, adenina, guanina, timina, timina, y donde debería haber una guanina, ahora hay otra timina y después una adenina. Este es el cambio de una timina, en este caso lo que cambió fue la timina y lo que originalmente debía haber es una guanina. Y aquí nosotros podemos identificar gráficamente el polimorfismo de un solo nucleótido que se encuentra en esta secuencia, ejemplo hipotética, pero que ayuda a entender mucho a qué se refiere esto del polimorfismo de un solo nucleótido, o a cuáles serían la forma de yo observar a este polimorfismo de un solo nucleótido. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Los polimorfismos pueden ser de dos tipos, monoalélicos o bialélicos. Nuevamente tenemos una imagen que representa del lado izquierdo una secuencia nativa que no tiene el polimorfismo, que no es portador del polimorfismo. La secuencia nativa implica que tanto el alelo paterno como el alelo materno tienen timina en el locus específico de esa secuencia. Entonces, ambos cromosomas tienen el nucleótido que corresponde o el nucleótido nativo en la posición de la secuencia de ADN. Entonces, lo que tenemos a la izquierda es una representación de un homocigoto. Eso quiere decir que en los dos alelos se encuentra el mismo nucleótido y ese nucleótido es el nativo. Lo que tenemos a la mitad de la imagen es que en un alelo se encuentra el nucleótido nativo, que ya quedamos que es timina, pero en el otro alelo nosotros tenemos a un cambio de nucleótido y por lo tanto, en lugar de haber una timina, hay una citosina en ese locus, en esa parte de la secuencia. Un sujeto que tiene esta condición es un heterocigoto, ¿sí? Porque es portador tanto del el nucleótido nativo como portador del nucleótido que le relaciona con el polimorfismo. O de riesgo, o no nativo, como le querramos llamar. Todos estos son nucleótidos de riesgo posteriormente, siempre y cuando se muestre una asociación de ser portador y incrementar riesgos para patologías específicas. Pero aquí son solo nativos y un cambio de nucleótido, lo que lo vuelve un polimorfismo de un solo nucleótido. Estar polimórfico. En el caso de la imagen de la derecha, lo que tenemos es que ambos alelos tienen el polimorfismo. La citosina en el alelo 1 con la citosina en el alelo 2. Ninguna de las dos es un nucleótido nativo. Ambos son nucleótidos no nativos o polimórficos. Y este ejemplo de la imagen de la derecha sería un homocigoto para los alelos de riesgo. Los alelos nativos en azul, los alelos de riesgo con rojo. Siempre y cuando, insisto, que estos alelos se hayan relacionado con algún fenotipo patológico
serán de riesgo, y si no, solo serán polimórficos. Muy bien. Reforzando la misma información, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 no son de origen sexual y un cromosoma sexual, dependiendo del sexo, XX o XY. Por lo tanto, tenemos 2 pares de cromosomas 1, 2 pares de cromosomas 2, 2 de 3 y así hasta el número 22. En cualquier parte de la secuencia de nucleótidos de estos cromosomas se puede presentar un cambio de base, un cambio de nucleótido, que el nucleótido, por ejemplo, nuevamente aquí, nativo es citosina guanina, y dado que cambió citosina por timina, pues entonces ahora aquí se encuentra timina adenina. Este cambio en la secuencia, nuevamente, y solo para reiterar, se le conoce como polimorfismo de un solo nucleótido, porque solamente hay cambio de un nucleótido y no es de tándem, no son secuencias repetidas, no, solamente hay uno que se identifica que cambió. Muy bien. Trayendo nuevamente esta información respecto a dónde se encuentra el cambio de nucleótido. En la clase pasada lo traíamos a discusión debido a que el cambio de nucleótido relacionado con una mutación, pues tiene efectos distintos si se encuentra en la región promotora a que se encuentre en la región codificante del gen. O sea, dependiendo de si se encuentra ahí, si se encuentra en la región promotora, el efecto que se va a tener es sobre la expresión del gen. Y si se encuentra en la región codificante del gen, entonces el efecto que se puede esperar es sobre la secuencia de la proteína y por lo tanto la función de la proteína. Exactamente el mismo principio tiene esta diapositiva. El poner un ejemplo de qué efectos tendría el polimorfismo de un solo nucleótido sobre la expresión del gen cuando se encuentra en la región promotora y qué efectos tendría cuando se encuentra en la región codificante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que tenemos en la parte superior es la secuencia de referencia o la secuencia nativa. Y las imágenes, círculos, semicírculos, octágonos, toda esta serie de imágenes que están sobre los nucleótidos de la región promotora representan la maquinaria de transcripción, o sea, son los factores de transcripción y las proteínas involucradas en el proceso de la transcripción. Entonces, para que el proceso de la transcripción se lleve a cabo, es necesario que todo este complejo de proteínas promotoras de la transcripción se unan a una región promotora específica, o una secuencia de la región promotora. En este caso, ustedes están observando en la parte superior que hay afinidad de esta o unión de este complejo promotor de la transcripción con timina y con citosina. En particular, vamos a poner atención en este octágono, creo que es, no le he contado, pero bueno, esta figura tipo octagonal, que tiene una unión o afinidad con esta citosina. Cuando estas 3 proteínas se unen al factor de la región promotora, entonces en ese momento inicia la expresión normal del gen. O sea, se da la señalización para que inicie la expresión normal del gen. Si por alguna razón hay un polimorfismo de un solo nucleótido en esta secuencia del promotor y en lugar de que se encuentre una citosina en esta posición, ahora hay una adenina, pues el resultado de este cambio en un solo nucleótido es que esta proteína, como parte del complejo de transcripción, pierde afinidad por esa región porque
a quien tiene que reconocer y unirse es una citosina, no a una adenina. Entonces pierde afinidad con la región esta específica del promotor y como resultado, pues lo que hay es un incremento en la expresión. Si es que esa es la función de esta proteína, ¿no? O sea, regular o mantener en cierta cantidad de nivel de expresión, pero si no lo logra, entonces no se da o no se obtiene esa señalización y se incrementa la expresión. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar si hay un cambio, también un polimorfismo de un solo nucleótido, pero ahora es C por T o citosina por timina, la anterior era citosina por adenina, y si hay un cambio nuevamente de una citosina por una timina, pues no solamente va a perder afinidad esta proteína eh, eh, promotora de la expresión, sino que va a no reconocerla y separarse completamente de esta región del promotor. El no unirse a esta región del promotor y formar este complejo, o sea, no basta con que esté una, ya con que esté una es suficiente, no, tienen que estar las tres unidas y reconociendo la secuencia en la región promotora, lo que va a producir es un decremento en la expresión. Y tanto el incremento en la expresión como el decremento en la expresión son factores de riesgo para padecer algún tipo de cáncer. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos pérdidas de afinidad de proteínas promotoras de la transcripción por polimorfismos, esto puede tener efectos directamente en la expresión, como observamos aquí, pero al final, el tener más o menos cantidad de RNA mensajero, de ARN mensajero de este gen, por lo tanto de proteína, puede implicar un riesgo para desarrollar patologías. Y es precisamente esto, pues lo que preocupa en términos del cambio de los nucleótidos. Tanto para mutaciones, como vimos en otra clase, como polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs en esta. Muy bien. También es importante y elemental en dónde se encuentra ese polimorfismo. Hace una diapositiva observábamos que ese polimorfismo y el efecto que puede tener al encontrarse en una región reguladora o región promotora, pero ya dentro de la secuencia del gen, de la región que se va a transcribir, también importa si este polimorfismo se encuentra en el exón o se encuentra en el intrón, ¿verdad? Nuevamente, si ese polimorfismo se encuentra en el intrón, pues no vamos a tener un efecto a que si este polimorfismo se encuentra en el exón. Si la región es codificante y después con el corte y empalme se mantiene, si forma parte del RNA maduro y en ese RNA maduro se encuentra el polimorfismo, pues sí vamos a observar un efecto. Ya no ahora en el nivel de expresión, porque ya estamos hablando de región codificante, sino estamos hablando de regiones, que van a formar parte del RNA y que después, si se quedan en el RNA maduro, después van a ser traducidas a una proteína. Y entonces el efecto que se observe en o el efecto de ese gen polimórfico va a ser en la función de la proteína, siempre y cuando, insisto, ese polimorfismo se encuentre en una región codificante, que forme parte del RNA maduro después del proceso de corte y empalme. Muy bien. Bueno, pues habiendo revisado en lo general este tema, nosotros podemos tener acceso a base de datos de los SNPs que se han reportado en el Homo sapiens. Bueno,
Pues SNPs que se encuentran en una base de datos de la NSBI, de la Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos. En esta base de datos nosotros podemos ingresar a este catálogo DBVAR. DBVAR son las variantes del Homo sapiens tipo SNP, si queremos tipo SNP, para poderlas consultar. ¿Cuántas variantes tenemos? Tipo SNP. Vamos a ver. Sí. 336.845.724 variantes. Tipo SNPs que han sido cargadas a esta base de datos del NSBI. Entonces, bueno, yo aquí puedo acceder a la especie. Primero recordemos Homo sapiens, después a DBAR y de DBAR a SNP. Y al interior de SNP yo voy a tener la lista de todas estas variantes, que estas son mis posibles variantes. Y dependiendo de la variante que me interese, pues es la que voy a consultar. No voy a ir a ver dentro de estas 336 millones cuál me gusta, ¿verdad? Porque sería una actividad que sería un poco fructífera, ¿verdad? Pero si la quieren hacer, bueno, también la pueden hacer. Pero les llevaría mucho tiempo sin un objetivo específico. Pero aquí aparecen todas las variantes. La variante 1, por ejemplo, es el RS248. RS es una forma de referirse a un SNP y el 248 es un número que se le asigna a ese SNP. Entonces, cada vez que vean RS, se refiere a la identificación de un SNP y el número al que se le ha asignado a ese SNP en particular. Por ejemplo, el RS248, nosotros vemos que es que el polimorfismo en esta secuencia, en esta porción de la secuencia, cromosoma 8, posición del cromosoma 19.953.315 en el nucleótido 19.953.315 en el cromosoma 8, se encuentra esta variante que implica el cambio de adenina por guanina. Entonces, ahí hay un polimorfismo de un solo nucleótido. Esa secuencia, ¿a quién corresponde? A un gen, al gen de la lipoproteína lipasa. El EPL es el gen de la lipoproteína lipasa, ¿de acuerdo? Y tenemos posteriormente, no se ve muy bien, pero otro polimorfismo, el RS268. Nuevamente en el cromosoma 8, pero ahora en la posición 19.956.018, en donde en esa posición hay un cambio de adenina por guanina también, ¿sí? Y es exactamente el mismo gen, el gen de la lipoproteína lipasa. Entonces, a pesar de ser el mismo gen y está ahí muy cerca, bueno, cerca relativamente, ¿verdad? Hay, digamos, algunos miles de, al menos unos 2.000, 3.000 nucleótidos de separación. Es el mismo gen, pero no es el mismo polimorfismo, ¿sí? Si está en otra posición del genoma, es un polimorfismo distinto y se le denomina con un número distinto para ese mismo gen. Muy bien. Entonces yo le di clic para fines de este ejemplo. Déjenme buscar. Ah, no, aquí está el genoma. Aquí está el genoma nuevamente. La representación de otra pantalla para el polimorfismo RS248, que quedamos que el RS248 era el primer polimorfismo de la lipoproteína lipasa. Entonces, cuando yo le doy clic a ese RS, al primero que aparece en la lista de NSBI, yo tengo más información respecto a ese gen en particular, ¿sí? Y lo que yo tengo o yo observo aquí es cuál es el nucleótido o el alelo ancestral.
Y lo que dice aquí que el alelo ancestral o el nucleótido del alelo ancestral es la guanina. Entonces, cuando yo observo que en esa posición no hay guanina, en este caso hay una adenina, entonces yo tengo que considerar que esa secuencia de ese gen tiene un polimorfismo. Y otra de las cosas, pues, es cuál es la frecuencia en poblaciones. En la parte inferior, donde dice alelo, a la mitad de la diapositiva, en la parte inferior, yo tengo ahí cuál es la secuencia del alelo menor o el alelo, digamos, polimórfico con el polimorfismo. También tengo esa información. Y voy o puedo hacer un zoom e ingresar a la secuencia de nucleótidos que tienen ese cambio o ese polimorfismo. No hablemos de mutación para nada. Entonces, aquí yo entro a la secuencia FASTA, que es la secuencia de nucleótidos de la secuencia de ese gen, el gen de la lipoproteína lipasa, y aquí puedo observar o se representa el cambio de nucleótidos. O sea, vienen organizados los nucleótidos en 2, 4, 6, sí, en 10. En grupos de 10 nucleótidos por columnas. No es que así se encuentren en los cromosomas, sino es para fines de representación gráfica. Vienen organizados por grupos de 10. Y aquí, en este grupo de 10 que se encuentra en esta posición, se da el cambio de la base. Ya dijimos de una adenina, que es el nucleótido polimórfico, o con el polimorfismo no nativo, y en lugar de que esté una guanina, que la guanina quedamos que es el alelo nativo. También en esta misma plataforma yo puedo observar, como les decía hace un rato, la frecuencia. La frecuencia del alelo polimórfico con el polimorfismo, que es, en este caso, si es AA, es homocigoto para el alelo de riesgo. Si es AG, es un heterocigoto, y si es GG, es un homocigoto para el alelo nativo. Entonces, dependiendo de la población en la que se hizo la evaluación, europeos, asiáticos, África subsahara, población de diferentes orígenes étnicos, o bien Watson porque se ganó, recuerden ustedes que es quien hace la descripción de la doble hélice de ADN, a él hicieron la secuenciación de su propio genoma, pues se lo había ganado, claro, y Venter, que recuerden que era el líder del grupo de iniciativa con fondos privados, que hizo también la secuenciación del genoma humano. Entonces, en esta lista también tenemos a Watson y a Venter, porque claro, se ganaron el privilegio de que todo su genoma fue secuenciado, y se pone a disposición de estas tablas comparativas para poder observar no es si ellos tienen o no el polimorfismo, sino en relación con ellos, cuál es la frecuencia en poblaciones europeas. Aquí es un estudio de 120 sujetos europeos que se hizo la secuenciación de todo su genoma y se evaluó la frecuencia de los homocigotos para el alelo de riesgo, heterocigotos o los homocigotos para el alelo nativo. Y podemos observar que dependiendo de la población, pues se dan las frecuencias o van cambiando las frecuencias de los genotipos y de los alelos. Vamos aquí a aprovechar para poder diferenciar qué es un genotipo y qué es un alelo. El alelo es adenina o guanina. O sea, este nucleótido adenina y guanina son los alelos. Y los genotipos son la suma de ambos alelos. O sea, si los dos alelos tiene adenina, entonces el genotipo de ese sujeto es AA. De el otro ejemplo, otro sujeto, si en un alelo tiene adenina y en el otro guanina, entonces el genotipo es AG. Y nuevamente otro ejemplo, otro sujeto que en su alelo 1 tiene guanina y en su alelo 2 tiene guanina. Por lo tanto, el genotipo de ese sujeto es GG. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, nuevamente entrando a revisar más información respecto a este polimorfismo, el RS248.
¿Qué quedamos? Que era el polimorfismo o uno de los polimorfismos que se han descrito para la lipoproteína lipasa. Yo puedo entrar a explorar una mayor cantidad de información respecto a este polimorfismo, primero, pues conociendo la función de la lipoproteína lipasa. O sea, lo primero que me da esta base del NSBI es información sobre el gen y dice que el EPL codifica para la lipoproteína lipasa, la cual se expresa en corazón, músculo y tejido adiposo. La función de la lipoproteína como un homodímero y tiene duales funciones también como hidrolasa de triglicéridos y como ligando de factores para mediar la recepción de la captación de lipoproteínas. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es información general de la función del gen, que después se va a codificar se va a traducir en una proteína. ¿Con qué finalidad? Yo tengo que primero conocer perfectamente la función del gen. O sea, si yo no conozco la función del gen, todas sus implicaciones, yo no puedo predecir qué efecto tendría una mutación o qué efecto puede tener un polimorfismo de nucleótido. Esa es la razón por la cual primero tengo que explorar detalladamente la función del gen y por lo tanto de la proteína y después pretender explicar qué efectos tendría una mutación o un polimorfismo en ese gen. Nuevamente en esta diapositiva nosotros ya tenemos información mucho más aterrizada. Esta es información de un artículo científico que se publicó en el 2010 y sin embargo me parece representativo que nosotros podamos encontrarle utilidad a el poder identificar un polimorfismo. ¿Qué polimorfismos nosotros tenemos aquí señalados? Muchos, pero del que yo quiero que pongan especial atención es en el RS248. Sí, eso a mí me parece esencial. ¿Sí? RS248, ya quedamos que está en la posición 19.855.106, ¿verdad? En esta posición se encuentra este polimorfismo. ¿Qué función tendría? Está aquí señalado, ¿sí? ¿Cuál es el cambio de la base de nucleótidos que se observa y por lo cual se acepta que existe un polimorfismo? Es el cambio de una adenina por una guanina. Eso ya lo habíamos visto, quedamos que la guanina era el alelo nativo. Y lo que empezamos a observar del lado derecho de esta tabla es la frecuencia del alelo de riesgo, ¿sí? En población africana-americana y la frecuencia del alelo de riesgo en población europea americana. Entonces, la frecuencia nos interesa y nos interesa mucho porque dependiendo de qué cantidad de la población es portadora de los alelos de riesgo, de los fenotipos de riesgo, es la cantidad de sujetos que están expuestos y que tienen predisposición al desarrollo del fenotipo o enfermedad relacionada con la aportación de ese alelo de riesgo. Entonces, es por eso lo primero y lo que yo tengo que empezar como primario a observar es la frecuencia de los alelos de riesgo o los genotipos de riesgo en las poblaciones de interés. Y después, hay otra de las cosas que también me interesan y que viene aquí en la tabla 4. ¿Qué relación, no más la frecuencia, o sea, cuántos sujetos en proporción a 100% son portadores del alelo de riesgo, sino el ser portador del alelo de riesgo, ¿qué efectos tiene? Pues sobre algunos indicadores de interés. Por ejemplo, aquí se hizo la asociación entre el alelo de riesgo, que ya quedamos que era la adenina, con la concentración de triglicéridos, aquí transformados en un base logarítmica, y la concentración de HDL colesterol. Y entonces lo que se observa es que los triglicéridos no tienen asociación, porque la P es 0.6222 y el efecto es 0.01, no tiene asociación el ser portador del alelo de riesgo para el SNP 248 con la concentración de triglicéridos en la población
americana africana. Tampoco tiene efecto en la concentración de triglicéridos en medida en evaluación logarítmica el ser portador del alelo de riesgo para RS248 en población americana europea. La P, si ustedes la observan, es 0.5515 y el efecto, el tamaño del efecto es negativo 0.2. Muy bien, lo mismo pasa con el HDL colesterol, a pesar de que se acerca la significancia, porque la P es 0.1937 en los africanos americanos y 0.8659 en los europeos americanos, no logran el punto de corte para demostrar asociación y por lo tanto se concluye que el ser portador del alelo de riesgo no tiene ningún efecto en la concentración de HDL circulante. Sin embargo, no hemos explorado otros polimorfismos, pero aquí nosotros podemos observar otros polimorfismos que tienen una mejor asociación, y este es el caso del RS326. RS326 tiene una fuerte asociación, el tamaño del efecto es negativo 0.04 con una P de 0.0024, muy significativo entre la concentración de triglicéridos y el ser portador del alelo de riesgo en el polimorfismo RS326, ¿sí? Y también esta asociación se mantiene para las concentraciones de HDL colesterol, nuevamente unas P's muy significativas con tamaños de efecto muy importante entre ser portador del alelo de riesgo y la concentración de colesterol circulante. Lo mismo se observa en todos los casos para RS13702, en donde nuevamente se mantiene el efecto de ser portador del alelo de riesgo y con la concentración de triglicéridos y con la concentración de HDL. Entonces, una vez que se identifica que somos portadores o no, y con qué frecuencia entre poblaciones o bien individuos, lo que importa al final es la asociación que este polimorfismo pueda tener con indicadores metabólicos o con fenotipos de enfermedad, de diagnósticos ya de enfermedad. Aquí solamente son indicadores metabólicos para fines de este ejemplo, pero también podríamos tener aquí diagnósticos de ser diabético o no ser diabético, ser hipertenso o no ser hipertenso, tener preeclampsia, mujeres no tener preeclampsia, cualquier fenotipo o indicador puede ser utilizado para asociarlo con el hecho de tener o no el polimorfismo de riesgo. El polimorfismo con un alelo de riesgo, mejor dicho. ¿De acuerdo? Este es lo mismo, ser portador del alelo de riesgo y las concentraciones ya, no en tamaños del efecto, sino ya concentraciones específicas de triglicéridos, de HDL, para algunos polimorfismos, aquí RS328, 13702, para las concentraciones de triglicéridos y para las concentraciones de colesterol. Entonces, bueno, lo que nosotros podemos observar es que entre mayor sea, más bien, lo que observamos es que el ser portador del alelo de riesgo pues te condiciona a tener concentraciones más altas de triglicéridos estadísticamente distintas, así como concentraciones más bajas de HDL colesterol. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esa sería la consecuencia de ser el portador. Muy bien, recordemos. Un polimorfismo, pues es una variación en la secuencia de un lugar determinado del ADN en los cromosomas, que se puede observar en un individuo, pero que es característico de una población, en al menos el 1% de la población, ya decíamos. Los seres humanos nos diferenciamos, y eso es lo que nos hace individuos únicos e irrepetibles, por la cantidad de polimorfismo que presentamos. Al menos el 0.1% de nuestra secuencia es polimórfica, y mi polimorfismo o mi perfil de polimorfismo es individual y es lo que me hace sujeto reconocible si yo puedo hacer una evaluación de los polimorfismos o mi perfil de polimorfismos. Y bueno, de hecho, esa es la base que se utiliza para hacer los estudios de genómica forense. Existen distintos tipos de polimorfismos, ya vimos a unos microsatélites, mini satélites. Sin embargo, los más comunes son los de un solo nucleótido. El 96% de nuestro genoma es polimórfico.
Y ya habíamos dicho en la presentación que esta característica hace que al menos el 40% de los polimorfismos de los que yo soy portador puedan conferir o asociarse con alguna alteración o riesgo de enfermedad. Muy bien, pues esta sería la clase. Gracias por la atención.